Perfecto, muy bien. Muy buenas noches, señores. Nuevamente aquí para poder desarrollar este procedimiento especial de formalización relacionado a la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no? De predios rurales. Y también veremos algo de los servicios prestados a exclusividad que tiene bastante, de alguna manera, vinculación con este procedimiento de rectificación. Veremos todo el desarrollo de este procedimiento tomando como referencia pues estos servicios exclusivos, ¿no? Que están realizando los gobiernos regionales para atención de las solicitudes por parte de los administrados. Muy bien, veremos también la casuística presentada al respecto. Ok, entonces vamos a empezar el tema indicando. Este procedimiento de rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas de predios rurales necesariamente se tiene que dar dentro de las figuras de predios inscritos, ¿no? Una de las primeras características. Es decir, una persona que es propietario titular de un predio rústico puede solicitar el tema de rectificación. Antiguamente sí existía el tema de rectificación de posesión. Una persona está en posesión y podía rectificarse el predio rústico a su solicitud o en tema de masivo. Pero actualmente solamente está supeditado el tema de rectificación a los titulares, a los propietarios de predios inscritos en el registro de la propiedad. Esa es una de las características esenciales del tema de rectificación. Segundo, este predio para su rectificación tiene que tener la naturaleza de actividad agropecuaria sobre el mismo. Tiene que haber actividad agropecuaria para poder, pues, solicitar, pues, este procedimiento. Porque, por ejemplo, tenemos un predio rústico en zona rural, pero encontramos viviendas que ya están construidas o encontramos vías o una parte de la carretera, entonces automáticamente estaría excluido, salvo el tema de una regularización, que lo voy a explicar más adelante, porque hay casos donde en predios rústicos, Provías Nacional o Provías Descentralizado ha adquirido, ha comprado parte del predio rústico y por ahí va a pasar una carretera. Entonces, áreas de alguna manera que afectan el predio tienen que ser excluidas de este proceso de alguna manera de titulación que hubo en su momento. Es decir, la persona es propietaria de 10 hectáreas, afectaban 2 hectáreas, le quedaban 8. Entonces, tenemos que aplicar ahí una rectificación o una independización. Depende de alguna manera de la situación jurídica que se presente, ¿no? Entonces, vamos a ver la casuística también al respecto. Entonces, y un tercer elemento que necesariamente esta rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas tiene que darse sobre zonas rurales, ¿no? A veces también hay predios rústicos que ya están inscritos, pero ya pertenecen a la zona urbana o las zonas de expansión urbana. Entonces ahí ya no tiene competencia el gobierno regional. Ahí aparte de un tema de una competencia de carácter municipal, ¿no? Entonces tenemos que ver las casuísticas que se presenten a nivel, digamos, de gobiernos regionales a fin de establecer en qué momento se puede aplicar este tema de la rectificación de áreas. Y un cuarto elemento que debemos de alguna manera indicar claramente es que la rectificación va solamente sobre el área ocupada. No es un tema de que pueda afectar derechos de terceros. Si yo tenía un predio de 10 hectáreas inscrito en registros públicos, 10 hectáreas, y tenía un colindante que también tenía 10 hectáreas y poco a poco voy tomando parte de su terreno y al último de las 10 hectáreas en mi terreno paso a 12 y él queda con 8, eso no es rectificación. Prácticamente ahí estamos frente a otro procedimiento que es el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, pero no es rectificación. La rectificación va sobre el predio mismo, en la forma, el tamaño, sin afectar derechos de terceros. Ese es el efecto de la rectificación, no vulnerar derechos de terceros ni aplicar o legalizar lo que se llama una prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, estos puntos son claros o importantes para tomarlos en cuenta en el momento de su desarrollo. Muy bien, vamos a ver la primera parte. Muy bien, entonces, eh, estos predios que vamos a rectificar, los predios que son materia de rectificación, ya hemos dicho que son predios inscritos en el registro de la propiedad, tienen que ser predios inscritos. Y se tratan de predios rústicos, de predios que tienen esta naturaleza de predios rústicos. Esa es la primera característica para el tema de la rectificación. Ahora bien, hay una pregunta que siempre se genera. Si yo a futuro tengo un terreno eriazo habilitado y el gobierno regional me titula, me entrega un título de propiedad, ¿ese predio conserva la naturaleza de eriazo habilitado? No, se transforma en rústico. Al momento de la inscripción, al momento de yo ganar la titularidad,
ese terreno ya dejó de ser un eriazo habilitado y se transforma en un rústico. Consecuencia, puede aplicar a partir de ahí, del saneamiento o del título de propiedad otorgado a un terreno eriazo habilitado, el tema de la rectificación. Porque se supone que el proceso de rectificación solamente de predios rústicos y aparentemente los eriazos no estarán incluidos, pero un eriazo habilitado al ser titulado pasa al grupo de predios rústicos automáticamente. Muy bien, entonces, este procedimiento de rectificación de predios rústicos inscritos no engloba el tema de los eriazos, ¿no? Que tienen una naturaleza totalmente diferente, al igual que las comunidades campesinas y nativas. Entonces, la pregunta que se genera en el tema de comunidades campesinas y nativas, ¿se puede aplicar la rectificación de este tipo? No, porque ellos tienen un marco regulatorio especial, tienen un procedimiento especial para el tema de comunidades campesinas, que es la famosa georreferenciación de comunidades campesinas, un procedimiento ya regulado para efecto de modificar las áreas linderos justamente de estas comunidades, al igual que las comunidades nativas. También tiene su propio reglamento utilizado para este tema de modificaciones. Por supuesto que la propia ley de comunidades, la 24657, también tiene un mecanismo de rectificación, poco utilizado, pero está presente en el marco normativo para poder, de alguna manera, ser sustentado o de alguna manera ejecutado por parte de los gobiernos regionales. Pero las tendencias actuales en la mayoría de los gobiernos regionales es utilizar el tema de la famosa georreferenciación de comunidades campesinas, el reglamento, en este caso el lineamiento para efecto de rectificar estas áreas, ¿no? Para lo cual se van a firmar nuevas actas de colindancias con las comunidades vecinas, ¿no? Para efecto de que opere esta rectificación. Por supuesto que este detalle que hemos hablado de la rectificación, estamos hablando de la vía administrativa, ¿no? Es decir, un procedimiento de rectificación de predios rústicos a nivel de gobierno regional, que es uno de los primeros aspectos que estamos desarrollando. Pero eso no quita de que el administrado pueda recurrir a la vía judicial para poder, de alguna manera, solicitar el tema de la rectificación. Entonces, ya eso depende del administrado, si va a la vía administrativa con el gobierno regional o va a la vía judicial para rectificar su predio. Eso ya dependerá, pues, de los documentos, de las situaciones de hecho, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto claro para saber justamente el tema de las competencias, cómo iniciar un proceso de rectificación. Muy bien, entonces, dentro de la rectificación debemos entender que hay un tema presente y que de alguna manera es latente en el tema de bienes rurales, ¿no? En el tema de propiedad rural. El tema es de que debe analizarse necesariamente, pues, el predio que se va a rectificar, necesariamente. ¿Debido a qué? De que estos terrenos no deben vulnerar derechos de terceros. Eso es lo importante. Es decir, si un predio ha aumentado su dimensión, esta dimensión no puede alterar o vulnerar derechos de terceros, no puede de alguna manera alterar los derechos de propiedad ya otorgados o ganados por terceras personas. Esto a raíz de que en muchos casos en rectificaciones, a veces al momento de crecer el predio y ganar áreas, toman áreas de comunidades campesinas o toman áreas de propiedad privada. Y eso en realidad no es una rectificación. Eso en realidad estamos tomando áreas ya inscritas. La rectificación va sobre el mismo predio, tomando en principio sus propias áreas definidas o aquellas donde no tienen antecedentes registrales. Pero si automáticamente al momento de rectificar un predio tomo áreas de propiedad privada, estoy alterando un derecho de propiedad predefinido, preganado, ¿no? Entonces no se puede de alguna manera alterar esos derechos. Entonces, esta premisa o precisión que estoy mencionando está contemplado justamente en este famoso objeto que siempre comentamos, ¿no? Hacer bien las cosas, realizar un buen procedimiento de formalización. Entonces, el tema de la rectificación de predios rústicos inscritos necesariamente va por ese cano, por esas consideraciones que hay que tomar en cuenta al momento de hacer un estudio de propiedad, al momento de tener las bases gráficas. Por eso es importante de que al momento de solicitar un CBC, un certificado de búsqueda catastral, no se agote solamente con el CBC, sino que se vea, que se haga las comprobaciones o el traslape en la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Eso es importante
para evitar pues errores en el momento de modificar las áreas o los linderos o las medidas perimétricas de estos predios, ¿no? Que podrían conllevar a una vulneración de derechos de terceros, ¿no? Derechos ya inscritos en el registro de la propiedad. Entonces, el objeto entonces está diseñado para poder respetar justamente estos derechos de propiedad, no solamente de otros predios rústicos, cualquier tipo de propiedad, ya sea propiedad del Estado, propiedad comunal, propiedad privada. Lo importante es de que hacer un buen estudio permitirá verificar si es viable el tema de la rectificación, ¿no? O en todo caso, si afecta a derechos de terceros por el tema de la posesión física que se tenga mayor a 5 años, tendría que aplicarse ahí no una rectificación, sino un proceso de prescripción adquisitiva de dominio en forma parcial sobre esa área, de alguna manera donde quiere aumentar o hacer crecer el área del predio rústico, que es materia de rectificación. Entonces, es importante de alguna manera conocer eso, ¿no? Y el objeto va ligado justamente a ese actuar, ¿no? Escoger o elegir el camino correcto para poder realizar este procedimiento. Muy bien, entonces, tenemos claro de que los predios rústicos no solamente son aquellos otorgados por el EXPET, por COFOPRI, por los gobiernos regionales. Existen muchas inscripciones registrales que han sido realizadas o generadas a través del Ministerio de Agricultura, ¿no? Como inmatriculaciones, como independizaciones, ¿no? Entonces, parte del trabajo que tenemos que hacer es justamente obtener la información, sacar los títulos archivados y sobre todo verificar que esta información, que estos predios que están inscritos en su momento, tengan pues una representación gráfica, tienen que estar ubicados. Yo no podría rectificar un predio que no tiene pues ubicación geográfica, ¿no? Tendremos que entrar primero a determinar su ubicación. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos casos, por ejemplo, utilicemos los datos que están en el predio, ¿no? Entonces, a veces en el caso de títulos del SPET, hablaba mucho del que el predio tenía una unidad catastral y un centroide. Sí, podemos tener la ubicación aproximada del predio, pero no teníamos la forma o los linderos. Y cuando íbamos al catastro a verificar ese predio, esa unidad catastral, no la encontrábamos. Cuando solicitamos los planos catastrales a Agricultura o al gobierno regional, tampoco encontramos el polígono. En esa zona parecía que no se había catastrado, no se había levantado información. Y cuando íbamos al registro público, lo único que aparecía era de alguna manera una data, un título verde, pero no había una planimetría. Entonces, estamos frente a una situación en realidad que no sabemos la forma ni el tamaño de ese polígono. Tenemos el área, pero ¿qué forma tiene? ¿Tiene la forma de un cuadrado, de un círculo, un rectángulo? No lo sabemos. Entonces, rectificar esa área con ningún comparativo, sin tener un comparativo, de alguna manera ahí hay todo un esquema, ¿no? Un punto de quiebre con respecto al qué es rectificación. La rectificación es tener data, tener datos con respecto a linderos, áreas, medidas, y estas compararlo con lo de campo, y si se ajustan a la realidad. Pero si no tengo esos datos, ¿con qué lo comparo? Más aún que en el título archivado no hay, no precisa mayor información. Entonces, el primer aspecto que deben tener en cuenta en una rectificación es la lectura de la partida registral. Hemos dicho de que estas rectificaciones se dan sobre el tema de propiedad privada y la propiedad de alguna manera tiene que estar representada en una partida registral como esta, ¿no? Donde están sus datos. Lo que pasa, y ahí viene una diferencia marcada cuando hablo siempre de momentos de la formalización. Cuando nosotros a veces sacamos un título de propiedad rural, vemos ahí el área, el valle, el nombre de la unidad catastral, el número de la unidad catastral, el centroide, la ubicación, pero no vemos los linderos. Cuánto tiene por la derecha, cuánto por la izquierda, arriba, abajo, ¿no? Por el fondo, por el frente. No hay o no se evidencia esos datos. Y eso de alguna manera trae como correlación de que al haberse puesto una unidad catastral, se supone que hay una representación gráfica, una planimetría, ¿no? Que sustenta de alguna manera la ubicación y el lindero. Entonces, pero cuando no se cuenta con esa planimetría, ese problema. Pero antiguamente, de alguna manera, cuando agricultura tenía la competencia y estamos en el margen, de alguna manera, de la formalización rural por parte del Ministerio de la Agricultura, sí se ponía o sí se tenía datos con respecto a los linderos. Y eran linderos definidos, eran linderos con distancias
que podíamos en algún momento, no había en este caso ángulos, pero teníamos una idea de cómo pudo hacer esta poligonal, ¿no? Este predio, ¿no? En su forma. Entonces ayudaba mucho este tema. Pero después pasamos a un tema ya de la unidad catastral, el centroide y sobre todo pues la planimetría ya generada, ¿no? Entonces ahí era el tema de la discusión, ¿no? Entonces, pero digamos el resumen de esta parte es verifiquen siempre la partida registral, qué tipo de partida es, una partida antigua, una partida nueva, vean los datos que consignan y sobre todo vean si cuenta con planimetría, con planos que ayuden a definir exactamente la forma o el modelo espacial de esta propiedad, ¿no? Muy bien. Ok, entonces estas propiedades pueden fraccionarse, ¿no? Por eso citamos los servicios exclusivos, de que si bien es cierto un predio se puede rectificar, pero también se rectifica o se modifica a través del tema de las independizaciones. Cuando se independiza un predio, tenemos un predio de 10 hectáreas y que se independiza de 12 de 5, automáticamente se generan nuevos polígonos, nuevas unidades catastrales, nuevos códigos de referencia catastral. Entonces, eso también hay que tenerlo presente en el momento de analizar una partida, porque pueden haber ya situaciones donde dicho predio matriz se ha subdividido, se ha independizado, entonces la rectificación ya no va sobre todo el predio, sino va sobre el remanente, sobre las áreas remanentes. Entonces tenemos que tenerlo muy claro siempre el resumen de propiedad con respecto a la partida que estamos analizando. Muy bien, entonces, pero como hemos dicho, un tema es la titulación que realiza el ente formalizador. En este caso hicieron una inmatriculación en el año 95, pero antiguamente los derechos de propiedad en materia agraria, especialmente de los seriazos, eran de alguna manera adjudicaciones realizadas por el Supremo Gobierno que otorgaba también derechos de propiedad, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, en este tema de Vegeta, tiene un plano en el título archivado y se define exactamente la poligonal de intersección de esta propiedad privada. Ahora, una de las preguntas que siempre se genera, ¿qué pasa cuando tengo una duplicidad entre dos partidas, entre dos titulares privados, una encima de otro? ¿Podré ejercer mi proceso de rectificación? Sí, puedo ejercer siempre y cuando no vulnere derechos de terceros. Igual volvemos al tema, siempre y cuando sea el mismo polígono. Entonces, van a haber situaciones donde predios van a estar superpuestos unos con otros, ¿no? Los actos registrales continúan su vigencia mientras no se cierre la partida. El tema de propiedades antiguas, el propietario anterior o primigenio puede, de alguna manera, los actuales titulares por sucesión o por transferencia, pueden ejecutar o solicitar un tema de un cierre por duplicidad, ¿no? Un cierre de partidas, generando el cierre de la partida menos antigua, ¿no? Y si cerraran, por ejemplo, este caso, la partida menos antigua del año 95, entonces la pregunta que se genera, ¿este predio cerrado con una anotación de cierre puede realizarse actos registrales, rectificaciones? No. Si una partida ha sido cerrada, automáticamente se restringen los procedimientos para efecto de transferencia, compra, ventas, cualquier acto registral queda suspendido debido a que la partida ha sido cerrada y estamos hablando de esta partida menos antigua del año 95. Entonces, esos son los efectos del cierre de partidas en el caso de periodos duplicados. Consecuencia, no se podría aplicar el tema de rectificación. Muy bien. Entonces, cuando dos partidas entran en conflicto, es importante que la partida más antigua recupere esta, de alguna manera, viabilidad. Entonces tiene siempre que enfrentarse a la partida menos antigua. Si no, justamente va a crear pues siempre una problemática con respecto a los derechos de propiedad. Entonces el propietario más antiguo tiene la preferencia de iniciar un proceso de cierre por duplicidad o irse a la vía judicial o un procedimiento de mejor derecho, ¿no? Entonces, esa es la ventaja frente a un tema de una duplicidad ejercida. Ahora, si alguno de ellos quiere rectificar, puede realizarse rectificación mientras no existe el cierre, se pueden rectificar los predios, ¿no? Los predios de mayor extensión. Ahora, ahí viene la famosa contradicción a veces con los gobiernos regionales. Si bien es cierto, yo puedo rectificar áreas, linderos y medidas perimétricas de predios que de alguna manera tienen una connotación rural, tienen unidad catastral o están en el catastro,
hay situaciones donde hay predios de mayor extensión, digamos 300 hectáreas, 1000 hectáreas, 800 hectáreas, que a veces no tenemos la ubicación exacta. Hay un plano base, pero no hay una ubicación exacta. Entonces la pregunta es, ¿podemos rectificar si son zonas que en realidad ya necesariamente casi el 100% ya no es rústico, ¿no? Entonces, ahí vienen las discusiones, ¿no? De la competencia de los gobiernos regionales, ¿no? Habría que ver el caso específico si es un predio que tiene naturaleza rural y si es así, podría de alguna manera rectificarse sus áreas, linderos y medidas perimétricas. Ya depende de alguna manera de la documentación que se presente y sobre todo de la lectura de los documentos del título archivado. Muy bien, entonces los procedimientos de duplicidad que hemos detectado, que se detectan con respecto a partidas inscritas, porque la duplicidad se da entre partidas inscritas en el registro de la propiedad, dos partidas, una más antigua, otra menos antigua, entre esas dos partidas hay un conflicto, puede ser entre varias partidas, una de 1920, una de 1940, una de 1980, pueden ser tres partidas o cuatro partidas. Es decir, esa discusión se soluciona a través de un procedimiento de cierre por duplicidad, donde va a ganar o va a tener el mejor derecho la partida más antigua, la que va a conservarse en el registro. Entonces, esta es una resolución de inicio de un procedimiento de cierre por duplicidad, ¿no? Donde el registrador de oficio o a pedido de parte ha ubicado o ha definido que hay una superposición entre dos partidas. Entonces, acá el tema es hacer publicidad para que al final, si no hay oposición, el registro, en este caso el jefe registral, decida, tome una decisión y cierre la partida menos antigua, ¿no? Es parte, digamos, del procedimiento especial. Muy bien, ahora, debemos tener claro de que toda la información que proporciona el registro no está actualizada, ¿no? Hay mucha información, ya sea en las partidas registrales, en las propias partidas, en los certificados de búsqueda catastral que envía SUNAR a las diferentes entidades privadas y públicas. Esta información no es precisa a veces, ¿no? O es de alguna manera un poco desactualizada, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que los certificados, como siempre decimos, es un punto de partida, es una referencia. La brigada técnico-legal tiene que hacer su propio estudio, ¿no? Su propia comprobación de alguna manera de estos antecedentes de dominio para llegar a conclusiones con respecto al tema, especialmente de las duplicidades registrales. Entonces, los propios certificados tienen textos ya definidos con respecto a estas problemáticas que están sucediendo en la base gráfica registral, motivo por el cual los técnicos y los abogados que trabajan en el gobierno regional deben conocer esta problemática, ¿no? Esta problemática que puede de alguna manera repercutir sobre el proceso de formalización, ¿no? Y además, se publicita mucho el tema de los avances en el tema de bases gráficas registrales. Por supuesto que ahora los profesionales a nivel nacional, abogados, técnicos, público en general, tienen acceso a toda la información registral en forma gratuita, ya sea las partidas registrales en forma gratuita con su DNI, tienen acceso a la base gráfica registral, a la información registral en forma gratuita, lo único que necesitan es su DNI, ¿no? Los datos del DNI. Entonces es una facilidad para que cualquiera de ustedes que esté haciendo un proceso, digamos, no tanto de saneamiento, sino de averiguar justamente el destino de su vivienda, de su casa, si está inscrita o no está inscrita, es más fácil para ustedes realizar estas consultas en cualquier parte del país, ¿no? Entonces, pero deja claro el registro, registros públicos, en este caso SUNAR, deja claro que la información que publicita es referencial, no es definitiva. Es una información que necesariamente se viene actualizando permanentemente por los entes formalizadores, los entes catastrales. Entonces, eso hay que tener muy claro en toda su desarrollo profesional que estén haciendo, que estén analizando, ¿no? Porque el estudio final lo va a tener que hacer el equipo técnico del gobierno regional o el equipo técnico de COFOPRI o de la municipalidad, porque es su trabajo, ¿no? Es parte del trabajo que tiene que hacer. Muy bien, entonces, los informes catastrales, en realidad estos certificados de búsqueda son una situación preliminar, ¿no? Es el punto de partida de cualquier investigación o cualquier estudio para un informe de diagnóstico físico-legal, ¿no? Se solicitan, sí, obligatorio solicitarlo, por supuesto, ¿no? Pero la información que consignan no es la definitiva, ¿no? Hay que analizarla, hay que filtrarla, hay que sacar las partidas, los archivados para poder tener a ciencia cierta, pues, qué características o qué superposiciones existen sobre nuestra área de trabajo, sobre nuestra zona de trabajo.
Al igual que la consulta a los visores, estos visores que están también en continua actualización, unos más desactualizados que otros, ¿no? Hay información antigua que no se ha actualizado, entonces es necesario siempre actualizar todos los visores con la información que nos proporcionan las propias entidades, ¿no? Debido a que no es un sistema informático, no es un visor, una representación de información porque a futuro lo que se busca es siempre la interoperabilidad de la información y esto se logra justamente con una información en tiempo real, lo que no hay en nuestro país. Nuestro país solamente publicita a través de los visores información histórica, ¿no? Anterior, pero no es una información en tiempo real, ¿no? En el momento, ¿no? Debido a que no hay un sistema informático hasta la fecha que pueda almacenar toda esa información y pueda de alguna manera filtrarla, sistematizarla y sobre todo publicitarla al público en general. Pero lo importante es de que el trabajo que realice las brigadas, los equipos técnicos, los abogados y técnicos que trabajan en el gobierno regional, es importante que sepan, primero, obtener toda la información, solicitarla a las diferentes entidades, ya sea al interior de su propia institución, solicitando vía oficios, documentos, coordinaciones, correos electrónicos, es decir, hay que conseguir toda la información, ya sea en papel, en formato digital. Lo segundo, hay que ir al registro, ¿no? Hay que desplazarse a la oficina registral, a la central, a la periférica, donde nació el registro para poder buscar toda la información antigua. Esta información antigua está en los legajos, en los tomos antiguos de propiedad, entonces hay que hacer las lecturas respectivas, ¿no? Hay que hacer los resúmenes, hay que utilizar los formatos de inteligencia artificial para poder llegar de alguna manera a conclusiones con respecto a esta información, ¿no? Entonces hay muchas herramientas que nos puede ayudar para poder hacer estos filtros de control con respecto a los derechos de propiedad inscritos. Y lo final es que siempre indicamos de que toda información tiene que ir a un repositorio y este repositorio es la base gráfica de propiedades, una base gráfica de propiedades propia del gobierno regional. Cada gobierno regional tiene su base gráfica y en ella se representa pues los derechos de propiedad inscritos, no inscritos, las limitaciones. Toda información es relevante en este proceso. Entonces todo tiene que plasmarse ahí. Esta base no es una reproducción de la base gráfica registral, no lo es. Es una base totalmente autónoma, con mayor detalle, con mayor precisión y sobre todo con fines de formalización rural. Muy bien, entonces, dentro de estas problemáticas que hemos mencionado con respecto al tema de la rectificación y los problemas que podrían presentarse, hemos indicado que hay también procedimientos alternos que se pueden aplicar para el tema de formalizar, sin necesidad de rectificar. Por ejemplo, hemos dicho, hemos tomado el caso de que un predio de 10 hectáreas inscrito a registros públicos en el año 90 y que así como este predio se inscribió, escribieron otros colindantes también con 10 o 20 hectáreas, automáticamente si ese predio comienza a crecer, comienza a tomar áreas del vecino, ahí no estamos frente a un tema de rectificación, ahí estamos en un tema de que el vecino ha tomado áreas que no le pertenecen o que le pertenecen a terceros y automáticamente se genera un derecho al cumplirse los 5 años. Entonces, esta persona podría esos terrenos adyacentes a su propiedad solicitar el tema de la prescripción adquisitiva de dominio como parte de una acción de saneamiento. Entonces, el objeto de la ley está de alguna manera centralizado o definido por los diferentes procedimientos de formalización, ya sea procedimientos de formalización en el Estado, sobre terrenos del Estado, o terrenos de propiedad privada, como el caso que he mencionado, ¿no? Pero también tenemos el tema de la aplicación de los procedimientos de tracto sucesivo, que es otro procedimiento regulado dentro de este tema del objeto, y los procedimientos de prevalencia de la información registral y catastral, y también el tema de la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Son detalles que definen justamente el accionar por parte de las brigadas técnico-legales. Es decir, ¿qué aplico en estos casos? Entonces tengo que recurrir al procedimiento adecuado para poder llegar y cumplir con mi objetivo. Muy bien. Los gobiernos regionales son los ejecutores, son aquellos que realizan los procesos de formalización a nivel nacional, ¿no? Ejecutan el tema de la formalización y el catastro.
Y dentro de la formalización tenemos el tema de la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, para lo cual tiene que, de alguna manera, intervenir ya sea en forma masiva por una unidad territorial o en forma, digamos, individual, a través de la solicitud de parte que realiza el administrado. El objetivo al final es de que estas áreas se rectifiquen y se adecúen justamente al nuevo catastro. Y el nuevo catastro exige de que todos los levantamientos catastrales y para efecto de formalización se realicen en el nuevo datum WGS84, motivo por el cual toda esta información se va a sugerir al nuevo sistema, y el nuevo sistema es el SCR. Por su parte, el Midagri es el ente rector en el tema de formalización y catastro. Emite normas, emite manuales como guías metodológicas para los funcionarios o profesionales de los gobiernos regionales, ¿no? Especialmente manuales que guían el actuar, especialmente está en proceso la aprobación de un manual de rectificación de áreas, ¿no? Linderos y medidas perimétricas, ¿no? Que complementará justamente la norma actual, el decreto supremo que regula el tema de rectificación que vamos a ver, ¿no? Pero está dentro de las competencias del MIDAR. Aparte, el tema de la capacitación y asistencia técnica que ejecuta el equipo técnico del MIDAR y a través de la IGESPAR, ¿no? Para desarrollar justamente estos temas, ¿no? Temas vinculados a la formalización, a las problemáticas existentes en campo, a los predios afectados por vías, por infraestructuras, ¿no? Que ameritan justamente un tratamiento especial para su formalización. Muy bien. Entonces, todos los predios rústicos ya titulados, en realidad, eh, prácticamente entrarían dentro de la competencia para efecto de su rectificación. Ahí no se exige el tema del plazo de posesión, ¿no? El tema del 31 de diciembre del 2020 para predios rústicos y terrenos seriosos habilitados. No, porque estos plazos se dan para predios que no tienen título. Pero en el caso de que ya tenga título y quiera rectificar, entonces no aplicamos estos plazos. Lo que aplicamos ahí es el tema de que la competencia con respecto a la característica rural, que no a la actividad agropecuaria que tenga el predio, que esté fuera de zona urbana o de espacio urbano y que no tenga ninguna limitante. Esas características le aplicamos al predio que vamos a rectificar, pero no le aplicamos el tema temporal, ¿no? Este tema temporal del 31 de diciembre del 2020 es únicamente para el tema de saneamiento físico legal, para entrega de títulos, de predios rústicos y de tierras habilitadas, al igual que el tema de la prescripción que tenemos un plazo de 5 años para iniciar el procedimiento, forma individual o masiva, pero tampoco se aplicaría este caso, debido a que, volvemos a repetir, para el tema de la rectificación solamente está condicionado a predios inscritos, ¿no? De naturaleza rural. Muy bien. Pero sí, el catastro juega un papel importante en la rectificación. Necesitamos, sí, un catastro fuerte, sólido, interoperable, y este catastro que apunta es el SCR. En el SCR se guarda toda la información que se está levantando a nivel de gobiernos regionales y especialmente en actividades de rectificación en en unidades territoriales o a pedido de parte. Esta información debe ser resguardada, guardada, archivada y sobre todo para efecto de otorgarse el título de propiedad respectivo en el tema de rectificaciones, para lo cual se va a modificar la base gráfica, ¿no? Contenida en el SCR, en el Sistema Catastral Rural. Por su parte, muchos de los predios que actualmente se encuentran en el SINCAR, no se encuentran de alguna manera actualizados, no cuenta con una actualización. Muchos de ellos, la gran mayoría, se encuentran en el sistema PSAT 56 o están pues con coordenadas geográficas, ¿no? Entonces ahí hay una labor de actualización permanente por parte del gobierno regional. Mientras no lo haga, seguirá pues fuera del espectro del catastro rural. ¿Por qué? Porque el propio ministerio, el Milagri, a través de la IGESPAR, ha manifestado que el catastro actual, el catastro vigente, está contenido en el SCR. Es la única información que se publicita y que para ingresar al SDSR necesariamente la información tiene que pasar por un filtro de control y sobre todo estar elaborada en WGS84, ¿no? Entonces, a partir de la implementación del SCR, toda la información está en el nuevo datum, WGS84. Muy bien, pero hay que tener en cuenta siempre que ha habido un catastro antiguo, ¿no? Siempre se dice que el catastro antiguo es del año 70, ¿no? Es una
visión que siempre se tiene y nos comentan, ¿no? El catastro del año 70 de reforma agraria, ¿no? Los planos catastrales 70, pero a veces no se tiene conocimiento pleno del tema catastral, ¿no? En nuestro país. Y tenemos planos catastrales muy antiguos, por ejemplo, este del año 1939, ¿no? Un valle cerca a Pisco, donde se tenía catastrado todos los predios, ¿no? Y se tenía no solamente catastrado, tenía las áreas, tenía los propietarios, los titulares, ¿no? Solamente bastaba con ir con el nombre registro y encontrar la partida registral. Entonces, estos planos ayudan mucho al tema del diagnóstico técnico legal del saneamiento. Y esta información está a nivel nacional. Estos catastro antiguo, de alguna manera, ha servido mucho para el tema de la formalización de estos fondos, haciendas y predios, ¿no? De mayor extensión. Dentro de los alcances de la ley tenemos que los procedimientos de rectificación podrían ser de oficio o a pedido de parte. Cuando son de oficio, estamos frente a un tema de la elección de una unidad territorial, donde esta unidad territorial, dentro de su extensión, van a haber situaciones o procedimientos de rectificación, procedimientos que permitan rectificar estas áreas para poder realizar procesos de prescripción o adjudicación estatal, ¿no? O también puede realizarse procesos, digamos, a solicitud de parte, ¿no? Donde ya el administrado titular del predio puede solicitar la rectificación de su predio para darle las medidas actuales vigentes y sobre todo subirla al nuevo sistema catastral, al SCR. Pero también los gobiernos regionales tienen la facultad de asumir titularidad operativa sobre predios de entidades del Estado, ¿no? Una entidad del Estado, una municipalidad, un Ecofopri, el Ministerio de Salud, de Educación, cuenta con propiedad inscrita. Esta propiedad, si sobre esa propiedad hay predios rústicos, automáticamente el gobierno regional asume la competencia de esas áreas, ¿no? En forma automática, vía la presentación de un oficio, una resolución y un plano, ¿no? Una memoria descriptiva que permita dicha independización. El otro factor que debe tenerse en cuenta es de que los títulos otorgados en el tema de predios rústicos y tierras de habilitadas tienen actualmente pues una carga, un gravamen, ¿no? No cambiar el uso del predio, destinarlo a las tierras adjudicadas para uso agropecuario, ¿no? Por un plazo no mayor de 5 años y mantener los sistemas de riego también por 5 años, ¿no? Como parte, digamos, de las obligaciones que tiene la agricultura al momento de entregarse el título, ¿no? Si se realizara un proceso de rectificación o independización o acumulación, digamos, condiciones, estos gravámenes automáticamente pasan a las nuevas partidas, no se eliminan. La única forma de eliminarlos es través de un levantamiento, ¿no? De un procedimiento de levantamiento de estas cargas y gravámenes que se ejecuta a nivel de gobierno regional, para lo cual el administrado tendrá que solicitarlo, ¿no? Muy bien. Y los procedimientos regulados tenemos pues los procedimientos de saneamiento físico legal en propiedad estatal, el tema de la propiedad que se ejecutan estos procesos de formalización sobre predios que son del Estado, de una entidad del Estado, y se inician de oficio y otro procedimiento a pedido de parte, ¿no? Que lo pueden ejecutar directamente, ¿no? Los procedimientos de oficio o a pedido de parte necesariamente cumplen todo un proceso de formalización. Hay etapas que cumplir y sobre todo el objetivo es otorgar un título de propiedad seguro, confiable, inscrito en el registro de la propiedad. Al igual que estos procedimientos, también hay el procedimiento de adjudicación de tierras cerezas habilitadas, ¿no? Incorporadas a la agricultura, con una posesión al 31 de diciembre del 2020. Entonces, este procedimiento sí es a solitud de parte y es oneroso, ¿no? Hay un pago que hay que realizar al valor arancelario. Por supuesto que los productores agrarios, los pequeños productores agrarios inscritos en el padrón, tienen una ventaja, ¿no? El valor que van a pagar es un tercio, una tercera parte del valor, ¿no? Así lo estableció el nuevo marco normativo. Pero parten de un tema de que estos procedimientos son onerosos, el tema de terrenos o tierras serias habilitadas incorporadas a la agricultura, ¿no? Como parte de los procedimientos en el Estado. Después tenemos procedimientos sobre propiedad de particulares, de terceros, ¿no? Y acá venía el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, ya sea de oficio o a pedido de parte. Y acá donde entran el tema de las rectificaciones. Las rectificaciones pueden, de alguna manera, ocupar áreas de propiedad privada. En consecuencia, no podríamos ampliar el polígono que se va a rectificar si estaríamos afectando derechos de terceros. Consecuencia, ahí lo que procede es que si estamos ocupando esas áreas, estas áreas tienen que ser rectificadas, ¿no?
Por supuesto que antiguamente había de alguna manera debate sobre el tema de la rectificación y van a encontrar casos donde se hacía múltiples rectificaciones en un sector o un valle, donde los predios que tenían mayor extensión ganaban esas áreas y más bien esas áreas las perdía el titular colindante, ¿no? En realidad ahí había una suerte de una especie de prescripción, pero de alguna manera administrativa muy rápida, muy célere. Entonces, esos casos, de alguna manera, no están contemplados dentro del marco normativo, porque estamos frente a una invasión de propiedad privada, ¿no? Y eso, una adquisición de derecho de propiedad por prescripción no es un proceso de rectificación, son procesos totalmente diferentes. No es un solo proceso que pueda yo rectificar el área y automáticamente vulnerar el derecho de tercero y quitarle esa área en la partida registral. No, tengo que cumplir. Y cuando existan estas incompatibilidades, hay que leer las partidas registrales, hay que leer la información registral, ¿no? Como parte justamente de este análisis que vamos a hacer. Y los procedimientos de tracto sucesivo que se dan cuando una persona ha comprado a un propietario privado, un agricultor que vive en Huacho, tiene su predio rústico que le dio el PET, entonces va y me vende el predio, ¿no? Me vende. Yo a su vez vendo a B, C, D. Entonces, D es el último titular. Propietario, por supuesto, tiene documentos de fecha cierta, escrituras públicas. Entonces, lo que hago es un tracto. Presento mi solicitud de tracto al gobierno regional para que el gobierno regional me entregue un título saneado a favor del último titular poseedor transferente, ¿no? Y la generación de prevalencia de la información catastral, procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios rurales a solicitud de parte. Pero ya sabemos que estos procedimientos son de predios inscritos, ¿no? Tienen que tener la característica que se tratan de predios inscritos en el registro de la propiedad. Y los servicios prestados a exclusividad de asignación del código de referencia catastral y expedición del certificado de información catastral para inmatriculación. Eh, este procedimiento de inmatriculación es cuando se lleva la documentación directamente al registro, ¿no? Para poder inscribir una escritura pública o un título de propiedad, al igual que el tema de la actualización catastral, ¿no? La actualización de la información del catastro antiguo al nuevo catastro. Y servicios prestados en exclusividad de asignación de código de referencia catastral y expedición de certificados para modificación física de predios. Ese es el tema de las famosas independizaciones y acumulaciones de predios rústicos inscritos. Tiene este procedimiento, lo solicita titulares, propietarios que tengan derecho de propiedad inscrito en el registro. Y el certificado, solicitud de certificado de información catastral para inmatriculación en zonas catastradas, ¿no? Para llevar mi escritura pública, llevar mi sentencia judicial al registro y poder inscribir vía inmatriculación ese predio. Y el tema de la visación de planos y memorias descriptivas para procesos judiciales, generalmente para procesos judiciales vinculados a la prescripción adquisitiva de dominio, pero aquí, de alguna manera, estos planos se van a visar para que el administrado presente su demanda ante el Poder Judicial, presente su demanda y pueda, de alguna manera, continuar con su proceso en la vía judicial, ¿no? Para obtener una sentencia firme que le declare como propietario. De alguna manera, ese es el sentido de estos servicios prestados a exclusividad, brindar un servicio para que el administrado cuente con los documentos necesarios para ir al registro o ir al Poder Judicial. Muy bien. Vamos a ver algunas consideraciones sobre el tema de la reglamentación. Muy bien. Miren, saneamiento catastral catastral y registral. Este es un procedimiento que actualmente lo vienen aplicando titulares de predios rústicos y necesariamente el trámite empieza con una solicitud presentada al gobierno regional. Después de 40 días, el gobierno regional manifiesta su intención de que no va a atender este pedido debido a que no tiene capacidad operativa para efecto de asignación de códigos CUCO, ¿no? Y en ese caso, solicita, en este caso a la Secretaría Técnica del Sistema, ¿no? Que la Secretaría Técnica del Sistema está presidida por COFOPRI es el que la administra, para que COFOPRI, en este caso la Secretaría Técnica, le otorgue los códigos CUC, ¿no? Entonces, esto es un procedimiento cuando no hay concordancia entre los predios colindantes, bueno, es una especie de rectificación, pero en la vía registral, en la vía de registros públicos,
que permite rectificar estas áreas, ¿no? Son procedimientos de rectificación. Entonces, el saneamiento catastral y registral es el procedimiento técnico, legal y registral que se ejecuta a solicitud de parte. Esto lo tiene que solicitar el propietario, ¿no? A fin de rectificar o modificar las inexactitudes, discrepancias de área, ubicación, medidas o linderos, falta de información registral, con el fin de actualizar la información registral de un predio inscrito y adecuarla a la realidad física del predio. Entonces, esta rectificación se hace a nivel registral, no se hace a nivel de gobierno regional. Entonces, es un procedimiento también que está en paralelo a la competencia que tiene el gobierno regional. Entonces podemos ir indistintamente a un tema de rectificación al gobierno regional o también presentar, si lo deseo, irme a un procedimiento de saneamiento catastral y registral ante el registro. Entonces, el saneamiento catastral y registral se aplica a casos de predios inscritos en el registro de predios. Tienen que darse para predios inscritos en el registro de predios, ubicados en zonas catastradas o no catastradas. Y necesariamente este trabajo tiene que ser elaborado por un verificador catastral, ¿no? Para poder detectar estas discrepancias que existen con respecto a los predios. Entonces, tenemos dos procedimientos hasta ahora. Uno, procedimiento de saneamiento catastral y registral para subsanar estas imperfecciones o el procedimiento de rectificación ante el gobierno regional. Muy bien. Entonces, el objetivo de este saneamiento catastral y registral es inscribir el CUC, el Código Único Catastral. Y acá difiere, ojo, cuando hablamos de rural, hablamos del Código de Referencia Catastral. Código de Referencia Catastral, cuando trabajamos en el tema de saneamiento rural. Pero acá estamos hablando de la inscripción del CUC, del Código Único Catastral, que es totalmente diferente. Entonces, al inscribir el CUC, automáticamente ya ese predio se rectifica, es decir, ya tiene una ubicación física, una georreferenciación, debido a que el sistema lo está cogiendo dentro de su mosaico especializado, ¿no? Lamentablemente no hay un sistema catastral urbano que contenga toda esta información, solamente se tiene pues a nivel de base de datos o de base gráfica, pero no existe un sistema nacional que integre todos los CUCA a nivel nacional y que podamos de alguna manera definir dentro de una planimetría y que estos CUC se actualicen continuamente. No hay aún un sistema de este tipo. Muy bien. Entonces, pero también tenemos otra forma de rectificar predios, ¿no? Entonces, hemos hablado de la primera rectificación a nivel de gobierno regional, segunda rectificación a través de saneamiento catastral y registral, y esta es una tercera, por la cual se aplica este marco normativo de la 1192 y su texto único, por el cual permite que cuando se realiza un proceso de saneamiento de un predio rústico, automáticamente se pueda rectificar las áreas, medidas y linderos. El ejemplo práctico es de que yo tengo un predio en Junín de 10 hectáreas y por la mitad de la del predio va a pasar una carretera. Entonces, ¿qué hago? Viene el Provías Nacional o descentralizado, hace la tasación, define, vamos al tema de, digamos, acuerdos entre las partes, ¿no? La parte de trato directo dentro del marco normativo y llegamos a un precio de tasación, un 30% adicional y estoy de acuerdo. Firmo los documentos, las actas y los formularios y automáticamente ese predio se pasa a la titularidad de las 10 hectáreas, 2 hectáreas es a favor del MTC, Provías Nacional, y automáticamente se pasa a la titularidad. Lo que falta ahí es hacer la independización y rectificar las áreas. Entonces, ahí es donde interviene justamente el marco normativo especial para poder independizar esas áreas y hasta rectificarlas, ¿no? Para dejar los remanentes en cada uno de los espacios donde va a pasar la carretera. Entonces, eso es otro procedimiento que se aplica para estos casos. Muy bien. Entonces, pero el Midagri ha establecido que estos formatos que se emplean en los procedimientos de rectificación necesariamente tienen que ser vinculados pues a formatería ya aprobada, ¿no? Y dentro de esta formatería aprobada, en el tema de la 1192 también el propio reglamento de la 31145, el Decreto Supremo 014-2022, establece una, un lineamiento por el cual se utiliza pues un formulario especial para el tema de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas cuando esté afectado por una infraestructura. Entonces, también es un caso especial diferente al tema de rectificación general que vamos a ver,
por el cual se puede fraccionar parte del predio, siempre y cuando estemos dentro de este marco jurídico, ¿no? Para el tema de infraestructuras. Entonces, estos formularios se vienen utilizando para generar el tema de áreas que ya no pertenecen al titular, digamos, de la unidad catastral y se independizan del área o se reducen a través de un proceso de rectificación y se excluyen esas áreas, ¿no? Y pasan a favor del Estado. Muy bien. Entonces, las rectificaciones debemos considerarlas como predios que no afectan derecho de terceros. Si están dentro de los informes catastrales, no afectan derecho de terceros, estamos frente a una figura de rectificación, siempre y cuando no vulneren o no se vulneren estos derechos de terceros, porque ahí sí ameritaría otro tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, entramos ahora al procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios rurales. Muy bien. Ok, esta es la definición establecida en el Decreto Supremo 014-014-2022 Vidagre. La rectificación es el procedimiento de rectificación de áreas, linderos, medidas perimétricas y sobre todo también, ahora agregado, otros datos físicos y la ubicación, que también puede ser rectificada, es aplicable para corregir discrepancias, errores o inexactitudes de los datos de descripción de un predio rural inscrito y de sus títulos archivados, con respecto a la información procedente del levantamiento catastral. Entonces, quiero que se entienda esto muy claro. Este procedimiento no es para hacer crecer, como en el caso de Moquegua, que se tenía un predio, digamos, de 5 hectáreas y lo hicieron crecer a 200 hectáreas. Eso no es así. Que si bien se hizo en su momento, cuando lo hizo el Exped, y por arte de magia hacían crecer predios, digamos, de 2 hectáreas y lo hacían crecer en 50 hectáreas, eso no está establecido acá, ¿correcto? Las precisiones solamente es sobre la misma área, sobre el mismo polígono, sobre la información que está en el archivado, mientras no vulnere derecho de terceros. Esa es la consideración con respecto a la rectificación. Si yo tengo un predio que excede el área inscrita originalmente y tomo áreas de un tercero o del Estado, entonces estamos frente a otro procedimiento totalmente diferente y no estamos frente al tema de rectificación. Entonces, procedimiento, cuando las áreas de los predios rurales inscritos, estamos hablando de predios inscritos en el registro de predios, excedan los rangos de tolerancia catastral y registral permisible y existan discrepancias, áreas, linderos y perillas perimétricas. Es decir, siempre tienen que exceder estas áreas permisibles. Las tolerancias, hay una tabla de tolerancias que lo vamos a ver, hasta dónde podemos de alguna manera conservar el área, de alguna manera sin necesidad de hacer un tema de rectificación, sino prevalecer, o en todo caso verificar exactamente con los datos si estamos frente a un tema de rectificación o un procedimiento especial para efecto de ganar propiedad a través de la prescripción adquisitiva o el tema de titulación estatal. Los propietarios de los predios pueden solicitar su rectificación ante el ente de formalización regional, reemplazando los datos de la información procedente del levantamiento. Es decir, ese levantamiento nuevo es el que va a definir exactamente los nuevos linderos del predio. Entonces, ojo, este pedido ante el gobierno regional también puede ser realizado directamente al Poder Judicial. Es una elección que va a tener que tomar pues el administrado, ¿no? Entonces, la rectificación puede realizarse de dos maneras, a pedido de parte o de oficio, ¿no? Muy bien. Entonces, el procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas no altera ni modifica los asientos de dominio, cargas, gravamen o cualquier acto registral. ¿Qué quiere decir? Que yo, si hoy soy propietario, no me va a alterar la titularidad y se la va a pasar a otro, ¿no? Si tengo un gravamen, una hipoteca al banco de crédito, esta hipoteca no se va a alterar, no se va de alguna manera a eliminar, automáticamente conserva todos estos aspectos importantes que contiene la partida. El procedimiento es aplicable para los procedimientos de oficio que realiza el ente formalizador en una unidad territorial. Cuando realiza los procedimientos de oficio en una unidad territorial, puedo realizar procedimientos de rectificación para, de alguna manera, ejecutar procedimientos posteriores, por ejemplo, el tema de la prescripción adquisitiva, el procedimiento de tracto u otros procedimientos. Entonces, lo que pasa es que en el tiempo, cuando se han realizado procesos de titulación o formalización en el tiempo, los predios han variado en áreas, linderos, en ubicación, debido a la
primero a la metodología utilizada para el levantamiento, otros debido a la ocupación física del predio. Entonces, ha habido diferentes tipos de entidades que han formalizado, entonces eso genera pues una contradicción entre las informaciones que se están levantando, ya sea en PESAP, en doble G o en coordenadas geográficas. Por ejemplo, tenemos acá un mosaico. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos una unidad territorial es identificar todos estos tipos de propiedades, ¿no? Inscritas en el tiempo. Predios inscritos por el EXPET, COFO-Prigores, predios de propiedad inscritos por el Ministerio de Agricultura, ya hemos visto los casos inscritos por el Ministerio de Agricultura, predios de propiedad no inscritos, predios de propiedad inscritos ocupados por terceros para el tema de la prescripción y propiedad privada inscrita a favor de terceros, ¿no? Igual que los predios por formalizar. Entonces tenemos una gama de escenarios donde vamos a aplicar la mejor metodología, ya sea rectificación, prescripción, adjudicación estatal, porque tenemos que tener primero la base gráfica de propiedades para poder determinar los procedimientos que vamos a aplicar. Muy bien. Entonces, el procedimiento, necesariamente el levantamiento catastral de una unidad territorial, de alguna manera, es la premisa inicial para realizar estos procesos de rectificación y que vamos a encontrar dentro de esta unidad territorial que estamos trabajando diferentes tipos de propiedad en el tiempo, ¿no? Con normas especiales establecidas también en el tiempo, no necesariamente las últimas inscripciones, sino podemos encontrar inscripciones muy antiguas o hasta antes de los procesos de adjudicación de reforma agraria o del Ministerio de Agricultura o otorgados judicialmente. Entonces vamos a encontrar todo tipo de propiedades rústicas y estas deben ser plasmadas en la base gráfica de propiedades para poder aplicar este tema del procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medias perimétricas, ¿no? Entonces, además, el tema de la georreferenciación va a ser importante en este proceso. Debemos toda esta información levantada tiene que ser en el nuevo datum, en WGS 84. Y esto va a permitir, de alguna manera, darle precisión e ingresar la información en el nuevo sistema catastral, en el SCR. Entonces, parte de este trabajo del levantamiento de información dentro de la unidad territorial es acogerse al nuevo procedimiento y sobre todo al nuevo datum que es necesario incorporar para poder subir la información al SCR. Muy bien, entonces estos procedimientos, este procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas tiene las siguientes características. Es un procedimiento de oficio o a pedido de parte. Puede ser el masivo de la unidad territorial o puede ser que una persona, un administrado lo solicite. Por supuesto que este administrado tiene que ser propietario del predio, ¿no? Se aplica solo para predios inscritos, entonces se excluye los predios no inscritos, ¿no? Un poseedor no podría solicitar una rectificación. Solo se aplica cuando existen discrepancias mayores a los rangos de tolerancia. Si está dentro de los rangos de tolerancia, no se aplica el tema de rectificación, ¿no? Ahí se irá el tema de las prevalencias. Cuando las discrepancias son menores, se aplica la prevalencia de la información catastral. Y culmina con la entrega de un instrumento de formalización, de un título de propiedad. Cuando el predio se rectifica, digamos, se rectifica de 10 hectáreas a 10,5, automáticamente se tiene que entregar un título de propiedad llamado certificado de información catastral y el instrumento de formalización. Entonces, existen muchos casos donde la información que se genere como consecuencia de este procedimiento va a tener que ser actualizada, ¿no? Se tendrán que sacar los archivados, los títulos archivados, hacer un levantamiento, verificar qué polígono concuerda con las inscripciones registrales, es decir, hacer un trabajo, como se dice, de diagnóstico técnico legal para definir exactamente cuál es la situación jurídica o técnica que tienen cada uno de los predios que se van a rectificar para poder aplicar o bien prevalencia de la información catastral o realizar el tema de la rectificación. Muy bien. Entonces, la rectificación va a depender si estamos dentro o fuera de los rangos de tolerancia catastral. Y como vemos acá en el procedimiento de rectificación, tenemos el tema de estos rangos para predios rurales, de que predios menores a 1 hectárea se aplica la tolerancia de 7,5. Predios cuya área es de 1 a 5 hectáreas se aplica 6,3%. Y para predios mayores a 5 hectáreas se aplica el 3%. Entonces, son los rangos de tolerancia. Si exceden estos rangos, automáticamente estamos frente a un tema de rectificación.
y si están dentro de los rangos, se aplicará el tema de la prevalencia. Una precisión con respecto a este procedimiento de rectificación. El procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas no es aplicable a territorios de comunidades campesinas y nativas. Y hemos dicho que en el caso de rectificación de territorios de comunidades campesinas y nativas existe un procedimiento ya regulado llamado georreferenciación de comunidades campesinas o nativas. Ya tienen un procedimiento especial regulado para estos casos y no es este tema de la rectificación de predios rústicos. Muy bien, entonces, un ejemplo práctico nos llevará a determinar exactamente que tenemos una partida registral, ¿no? La 12, 13, 14, tiene un área de 4 hectáreas. Automáticamente, al momento de levantar este predio con equipos de medición, nos sale 4.25. Al verificar la tabla, al hacer el comparativo con la tabla, ¿no? de tolerancias, se encuentra dentro del rango, ¿no? de tolerancia. Se aplica la regla de 1 a 5 hectáreas, 6.3. Entonces, hacemos el cálculo respectivo y nos sale que estamos dentro del tema de las tolerancias. Consecuencia, al aplicar la tolerancia, se aplica el tema de la prevalencia de la información. Pero en el segundo caso tenemos la misma partida de 4 hectáreas, pero al momento de levantar, el levantamiento sale con 4.30 hectáreas. Entonces, ese 0.30 automáticamente excede el rango de tolerancias, va más allá del rango de tolerancia. En ese caso tenemos que rectificar, hacer la rectificación del predio. Entonces, este cuadro comparativo me permite definir si estoy dentro de un tema de tolerancias y aplicación de prevalencia de la información catastral o un tema de rectificación. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de las famosas rectificaciones de superposiciones preexistentes, de que ya existen en el registro? Muy bien. Lo que pasa es de que cuando tengo partidas que están de alguna manera superpuestas, como hemos indicado, dos partidas, una de 1980 y otro del año 2000. Automáticamente los actos registrales se pueden hacer sobre dichas dos partidas, sobre cualquiera de las dos, con la condición de que se trate de superposiciones preexistentes, de que existen antes de la aplicación del procedimiento, motivo por el cual no tendría ningún problema en inscribir una rectificación de un predio que se superponga con otro, ¿no? Porque esa superposición ya existía en su momento. Esas son las famosas superposiciones existentes. Pero, cuando estamos frente a una superposición sobreviniente? Cuando producto de la rectificación tomo áreas de colindante, tomo áreas del propietario privado. Entonces, ahí estamos frente a una superposición sobreviniente. Se supone que en las superposiciones preexistentes no habría ninguna limitante. Podría yo continuar con mi proceso de rectificación. Pero en el caso de las superposiciones sobrevinientes, ahí sí el registro pone una limitante e indica que no se pueden vulnerar derechos de terceros. Entonces, debemos tener siempre en cuenta esto de que las rectificaciones no pueden ir más allá de las inscripciones registrales. Muy bien, esta es una resolución del Tribunal Registral donde se está aplicando el tema de la prevalencia de la información catastral. Ya hemos dicho de que si está dentro del rango de tolerancias, se aplica la prevalencia y la prevalencia se aplica emitiendo una resolución. El gobierno regional tiene que emitir una resolución aplicando la prevalencia de la información en las partidas, en los predios rústicos que crea conveniente, ¿no? El mérito para este tema de rectificaciones por prevalencia es la presentación de una resolución administrativa comunicada al SUNAR, en este caso al registro, para que prevalezca esta información. Muy bien, entonces tenemos nuevamente un caso práctico para ver el tema de prevalencias. Entonces, tenemos aquí que tenemos 4 hectáreas de un plano del 2001, ¿no? Cuando vamos a SUNAR, el plano en la partida registral conserva de alguna manera las 4 hectáreas, pero hemos indicado de que necesariamente este predio al momento de su medición, al momento de hacer, digamos, el tema del levantamiento, sube un área de 4.30, ¿no? 4.30. Este 4.30 necesariamente no afecta derechos de terceros, ¿no? Esas áreas
en rojo que estamos punteando en realidad no afecta ninguna partida registral, ¿no? Hay un área que está entre una y otra partida. Automáticamente estamos frente a un tema de la rectificación. Vamos a rectificar este predio y vamos a ampliar, pasar de 4 hectáreas a 4,30 porque no afecta a los derechos de terceros. No se genera como consecuencia de la rectificación una superposición sobreviniente, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es en el primer caso, aplicamos la rectificación porque no hay ningún obstáculo para hacer. En el segundo caso, igual tenemos una 4 hectáreas del plano, en Sunar también figura 4 hectáreas, pero en campo figura 4,30. Pero en este caso, ese exceso del 0,30 está afectando las dos partidas registrales, parte de los predios de dos partidas registrales. Consecuencia, ahí sí tendríamos que aplicar un tema de la prescripción adquisitiva de dominio, debido a que está ocupando áreas que le pertenecen a terceros. No es que esté creciendo el área, sino está tomando sus áreas que corresponden a una propiedad inscrita con anterioridad y que, aún teniendo posesión física de esas áreas, tiene que realizar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio y no de rectificación. Muy bien, entonces para trabajar el tema de la rectificación es necesario contar, ya hemos dicho, con una base gráfica de propiedades, ¿no? Una base gráfica de propiedades del gobierno regional que contenga toda la información necesaria para poder tomar decisiones al momento de realizar este proceso de rectificación. Muy bien, entonces ya el procedimiento de rectificación tiene las siguientes etapas, ¿no? Presentación de la solicitud, verificación de de los documentos, inspección de campo, elaboración de información gráfica, planos y certificados de información catastral, notificación y publicación e emisión del instrumento de rectificación e inscripción en el registro de predio. Entonces, estas son las etapas que debemos cumplir para un tema de rectificación. Muy bien, entonces, primero, la presentación de la solicitud, ¿no? Para iniciar, necesariamente el administrado va a tener que presentar esta solicitud adjuntando la siguiente información: copia de simple del título de propiedad que cumpla los presupuestos establecidos en el 2018 del Código Civil. Ahí prácticamente parece que hubiera una contradicción en el texto, ¿no? Siempre les indico de que a veces cuando leemos el reglamento, a veces no se han percatado de ciertos detalles que van en contra del procedimiento. Hemos dicho en todo momento que el tema de la rectificación recae únicamente sobre predios inscritos en el registro, predios que tienen una partida registral. Entonces, ¿por qué le exijo al registrador en este caso que presente un título de propiedad no inscrito? Si yo no estoy frente a un procedimiento de inmatriculación, estoy en un tema de rectificación. Entonces, necesito que me presente en la solicitud la partida registral del predio que va a rectificar. Entonces, no tendría sentido presentar copias del título de propiedad, ¿no? Que no se encuentre escrito en el código, en el registro. Entonces, esta parte en negrita no debería estar en el texto. La segunda parte sí. Si el predio está inscrito, por supuesto que debe estar inscrito, señalar el número de partida en que consta inscrito la titularidad de dominio. Es decir, tengo que indicar el número de partida o presentar la partida registral. Y en el caso que el ente formalización no pueda acceder a los servicios de plataforma, acceder, pues en este caso a Sunar, tendré que el administrador presentar la partida con el título archivado, con el plano que está en Sunar, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de la presentación del documento, lo esencial es presentar la partida registral de predio inscrito más el título archivado que contenga el plano. Muy bien. Para los predios ubicados en zonas no catastradas o cuando el área del predio respecto al catastro exceda las tolerancias catastrales, se supone que ahí sí tenemos que contratar un verificador catastral. Un verificador catastral que realice o ejecute la parte técnica. ¿Y qué va a ejecutar si es un área no catastrada? Va a elaborar el plano perimétrico, ¿no? A una escala definida, la memoria descriptivas, va a preparar la data digital nativa y procesada de levantamiento en campo. Con el postproceso se utiliza GPS submétrico o utilizando la estación total y generando el plano memoria descriptiva y elaborando la ficha catastral rural que será suscrita y firmada por él y por el administrado, ¿no? En este caso por la parte, ¿no? Toda esta información, los planos, las memorias y todo lo demás va a ser suscrito y firmado por este verificador. Razón por la cual el verificador
tiene que conocer el tema en materia rural para que no tenga ningún problema al momento de elaboración de esta información y sobre todo conforme a los estándares que exige, en este caso, el gobierno regional para la presentación de dicha documentación. Muy bien. Pero si el predio, este predio que vamos a rectificar, se encuentra en zona catastrada, basta con indicar el código de referencia catastral. Ya no necesito contratar a un verificador, solamente basta con indicar el código de referencia catastral suficiente para que yo pueda continuar con mi procedimiento de rectificación. Entonces, estamos en dos momentos diferentes, depende si estamos frente a zonas catastradas o zonas no catastradas. Muy bien, entonces, ¿qué más se presenta? Nuevamente lo vuelvo a repetir. Copia simple de la partida registral, plano perimétrico y memoria descriptiva del título archivado de hoja, solo en el caso de que el predio se encuentre escrito en una partida matriz del Estado. Esto también es una contradicción, porque en realidad el predio ya se encuentra independizado, ya tiene una independización. No estamos hablando de un tema de tracto, sino un tema de rectificación. Entonces, hay un contrasentido en la explicación de estos textos en su redacción, porque en realidad para rectificar necesito una partida ya independizada, con un área definida para poder aplicar y hacer los comparativos, ¿no? El plazo máximo de atención son 30 días hábiles para poder atender esta solicitud. Muy bien. Entonces, cuando ya se tengan los documentos, ya sea en un área catastrada o no catastrada, se van a presentar los documentos al gobierno regional. Va a llegar a la secretaria del gobierno regional, recibe los documentos, hace su despacho al fin del día, sube el expediente al jefe de saneamiento de la propiedad. El jefe de saneamiento hace un, digamos, un proveído y se lo reenvía a la brigada técnico-legal, ¿no? La brigada técnico-legal es el que va a analizar los documentos presentados, ¿no? Porque va a tener que emitir informes o emitir resoluciones. Entonces, este grupo o este equipo va a revisar la documentación, ¿no? Entonces, si la documentación está completa, va a pasar a la siguiente etapa con un informe positivo, ¿no? De calificación positiva. Pero si hay alguna observación, algún dato que no concuerda o está llenada mal la ficha o la información, se le va a comunicar al administrado. Es decir, se le va a enviar un oficio a su domicilio para que en el plazo de 2 días hábiles pueda subsanar las observaciones. Si la subsana, perfecto, va y se emite el informe positivo. Y si no la subsana o esta está subsanada en forma errónea, automáticamente se emite una resolución declarando el abandono del procedimiento. Por supuesto que esta resolución es apelable si lo desea el administrado. Pero en el hipotético caso de que toda la documentación esté conforme, no hay ningún inconveniente, automáticamente pasamos a la siguiente etapa. Programamos una inspección de campo. Ahora, debemos precisar que cada uno de estos momentos hay un pago que realizar y esos pagos están establecidos en el TUPA. Si bien es cierto, para presentar la solicitud hay un pago, ¿no? Hay un pago determinado, cada gobierno regional establece un valor, ¿no? Para la presentación de solicitud. Y en la inspección de campo hay otro pago que hay que realizar, que también va a estar establecido en el TUPA. Entonces, no es un tema gratuito, hay costos que asumir para efecto de que el gobierno regional pueda realizar cada una de estas etapas que estamos mencionando. Entonces, a la inspección de campo, entonces, el informe ha sido positivo, hay un informe, se pone en el expediente administrativo, el informe de conformidad, de calificación, y pasamos al tema de la inspección en campo. Entonces, esta inspección en campo lo que va a generar dos aspectos. Uno, en la parte técnica, comprobar la información del verificador catastral, ¿no? Tiene que haber, pues, una comprobación de toda la información técnica. Entonces, tendrá que llevar el técnico, pues, su GPS, ir a campo y comprobar la información presentada por el verificador. Y en la parte legal tendrá que los documentos anexos o presentados, la ficha, la partida, las superposiciones, todo, verificarlo el abogado, ¿no? En la inspección de campo, necesariamente los dos verifican la documentación, la parte técnica y la parte legal, ¿no? Para poder, de alguna manera, elaborar informes, un informe positivo, ¿no? De este tema de la inspección y que toda la información concuerda, ¿no? Con la presentada por el verificador catastral o la que está consignada en el sistema porque en áreas catastradas se supone que ya tenemos la información, pero esta información puede estar desfasada, entonces tendrá que levantar con los equipos que lleve el técnico en ciencias agrarias a campo para definir exactamente el polígono que va a ser materia de rectificación, ¿no? Por supuesto que para esta actividad tiene que estar presente el administrado,
¿no? El agricultor y los colindantes, ¿no? Para poder verificar exactamente en campo y además el técnico en ciencias agrarias del gobierno regional tendrá que levantar nuevamente la ficha catastral rural, ¿no? Que ratifique justamente estos aspectos obtenidos justamente con estas labores de campo. Muy bien. Entonces, con esta información de campo se van a elaborar pues los nuevos planos, ¿no? Esta información, los certificados de información catastral donde definan la nueva área levantada, ¿no? Ya sea levantada por el verificador catastral y de alguna manera ratificada por el técnico en campo, ¿no? Entonces es una labor de alguna manera de comprobación de toda la información que ha sido remitida para que concuerde justamente con la información levantada en campo. Entonces, podemos realizar rectificación de áreas, linderos, medidas perimétricas y otros datos físicos, por ejemplo, el tema de la ubicación, ¿no? Entonces, esta información va a reemplazar a la anterior. Esta información levantada finalmente por el técnico en campo va a reemplazar a la información que se encuentra escrita en el registro de predios, ¿no? Y es la que va a primar al momento de mandar el famoso título de propiedad con el certificado de información catastral nuevo al registro de predios para su inscripción, ¿no? Actualizando el tema de la base gráfica de propiedades o la base gráfica registral y automáticamente el catastro que está elaborando de alguna manera, en este caso el gobierno regional, y que lo sube al SCR. Muy bien. Efectuada la verificación de la información técnica presentada por el administrado y que ésta se encuentra conforme a la levantada en campo por el técnico con su equipo GPS realizando el postproceso, se va a emitir el certificado de información catastral. Este certificado que ven que contiene la información técnica levantada en campo con las nuevas medidas. Por supuesto que para rectificar ha tenido que excederse el rango de tolerancias, porque si está dentro del rango de tolerancias no procede la rectificación, sino procede el tema de prevalencias. Entonces, necesariamente este nuevo polígono ha superado el rango de tolerancias y automáticamente hemos pasado a un proceso de rectificación, para lo cual el producto técnico final es el certificado de información catastral, que es el plano de la unidad catastral, ¿no? Con su código de referencia. Entonces, este es el producto que se saca conjuntamente con el tema de la medición en campo, como parte, digamos, de este procedimiento que estamos aplicando. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel nacional? Hay muchos predios en el tema de costa y sierra que no cambian mucho la forma o si el crecimiento es, digamos, variable, ¿no? Su forma o su morfología no va a variar mucho, especialmente en zonas de costa, debido a que de alguna manera hay una simetría con respecto a los predios rústicos. Pero a diferencia en zonas de selva, que sí varía los polígonos, ¿por qué? Porque muchos de los polígonos están circundados por ríos y a veces los ríos cambian de cauce o por quebradas, ¿no? Que a veces no se pueden medir y que esas disfunciones de las quebradas ya con el nuevo levantamiento difieren totalmente la inscripción primigenia, ¿no? Entonces, hay casos de ese tipo, entonces hay que considerarse cada una de las casuísticas en las unidades geográficas donde se encuentre. No necesariamente es una sola casuística, porque lamentablemente levantar un predio en costa es totalmente diferente a un predio levantado en selva. En selva hay límites. A veces solamente cuando se levantaban los predios en selva, solamente se veía la parte frontal y no se ingresaba en el polígono. A veces solamente se hacían proyecciones. Más aún que en la parte de atrás de estos polígonos en zona de selva habían barrancos y estos barrancos eran irregulares. Entonces no se podía definir exactamente cuál era el lindero. Entonces se hacía una línea recta, ¿no? Entonces, estas situaciones van a definir de alguna manera que algunos polígonos cambien totalmente su forma debido a, pues, a que la realidad en campo va a variar y ya va a considerar justamente una modificación totalmente pues diferenciada, ¿no? Entonces esos puntos hay que tener en cuenta en el momento de analizar cada caso específico, ¿no? Lo importante es que este nuevo levantamiento que se haga va a actualizar el tema del catastro, va a asignarse coordenadas UTM, en este caso en WGS 84, va a tener una nueva cartografía, va a estar ingresada al catastro y sobre todo a partir de ahí se van a poder hacer los siguientes actos registrales.
con respecto al tema rectificado, pero ya el predio va a tener su área, un área exacta, ¿no? Muy bien, entonces, terminada el tema, la parte planimétrica, la parte, digamos, de la definición del polígono entre el administrado y los colindantes, se hace la notificación y publicación. El ente de formalización notifica de manera personal a los titulares y colindantes, ¿no? Para efecto de que tomen conocimiento con respecto a este procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Si estaban presentes en el momento del levantamiento, no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna oposición, pero a veces hay casos donde no están presentes los colindantes, entonces es necesario hacer esta notificación y publicación que permita de alguna manera darle certeza del derecho de defensa que tienen pues los administrados, ¿no? Entonces se pegan carteles en el predio, ¿no? Por 7 días hábiles, ¿no? Por supuesto que el primer día se levanta un acta donde consta el primer día de la publicación para que se pueda contar los 7 días. Se notifica, como hemos dicho, una notificación personal al propietario, al administrado y a todos los colindantes del previo objeto de rectificación en el domicilio identificado y sobre todo en el tema de publicidad, si son personas jurídicas, también en domicilio que figure en el RUC. Entonces, lo importante acá en esta parte es el tema de que tomen conocimiento de este procedimiento de rectificación que se está realizando en esta zona. Muy bien. Entonces, después de la notificación personal y este por cartelones, por carteles, automáticamente concluido el plazo de notificación, hay 10 días hábiles para que cualquier interesado que tenga legítimo interés pueda presentar en este caso, solicitar la corrección de la información pública. Por ejemplo, que uno de los colindantes diga que su lindero no es 35 metros, puede ser 38, o que el lindero es a la derecha, a la izquierda. Es decir, un dato técnico que no repercute sobre la nulidad del levantamiento, entonces se puede corregir, ¿no? O con respecto al colindante, era la unidad 1452 y ahora es la 1457. Hay un error con respecto a la colindancia. Entonces, errores de ese tipo, errores técnicos. Pero si no son esos errores, puede ser de que alguien no esté de acuerdo con el tema de la rectificación. Entonces, ahí sí presentará su oposición, que no está de acuerdo con esa rectificación y presentará los medios probatorios y los argumentos para que ese predio no se rectifique. Por ejemplo, que esté vulnerando derechos de terceros, que se esté metiendo al predio ya inscrito o colindante inscrito. Entonces, ahí es el momento donde se puede formular el tema de la oposición por parte de aquel que tenga legítimo interés. Muy bien. Entonces, estas oposiciones de alguna manera tienen que ser comunicadas, ¿no? En este caso, no hay un manual que han emitido del tratamiento de las oposiciones, entonces la práctica nos dice de que una oposición tiene que ser comunicada a las partes, presentada por el opositor automáticamente recibe el gobierno regional y esta tiene que ser comunicada al administrado, ¿no? Para que tome conocimiento y pueda argumentar con respecto a la oposición. Al final, la oposición va a tener que ser resuelta por el jefe de la unidad de saneamiento, ¿no? En primera instancia administrativa. El jefe de la unidad, con criterio, podrá resolver esta oposición si tiene, de alguna manera, el derecho, ¿no? Para poder oponerse y dejar sin efecto el tema de la rectificación, o en todo caso declarar la improcedencia. Pero si esta oposición es resuelta y se emite un pronunciamiento, este pronunciamiento también puede ser apelado, ¿no? A segunda instancia administrativa. Pero en el caso de que no se presente oposición, todo esté conforme, no existe ningún reclamo por parte de los administrados o los terceros, automáticamente se emite el instrumento de rectificación, el instrumento que va a rectificar el área de ese predio que se envíe al registro de la propiedad. Entonces, se realiza de no mediar oposición, no se presenta oposición o que si ésta es declarada improcedente, el órgano de formalización regional emitirá el instrumento de rectificación. El instrumento de rectificación es el título de propiedad nuevo, el que va a ir al registro para su inscripción, para lo cual se va a juntar el plano, cuál es el certificado de información catastral. Entonces, el título, el instrumento de rectificación, el certificado de información catastral, más el oficio, se va a ir al registro, más la base de datos en digital, se va a ir al registro para poder inscribir este derecho de propiedad contenido en el instrumento de rectificación, ¿no? Y eso de alguna manera va a pasar por el tema de la calificación registral, ¿no? Todo el plazo que se le dé y puede ser observado por el registro y subsanar las observaciones puede inscribirlo, ¿no? Entonces, este es de alguna manera
el correlato de la presentación de la documentación al registro de predios para su inscripción. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado al tema de la rectificación. Hemos comentado rápidamente también el tema de servicios catastrales de exclusividad, el tema de la inmatriculación, prevale el tema de la modificación física de predios en el tema de servicios catastrales de exclusividad, ¿no? El tema de la independización, de la acumulación y el tema de la avisación de planos para procesos judiciales, que son servicios que solicita el administrado para poder llevar sus documentos al registro de predios en el tema de certificado de información catastral o código de referencia y también el tema de la avisación de planos para llevar su demanda al Poder Judicial, ¿no? Son servicios que se realizan a nivel de gobiernos regionales. Muy bien, entonces vamos a abrir ahora en esta media hora a la sección de preguntas. Ok, primera pregunta de Antonio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Antonio. Sí. Mire, en un terreno hay duplicidad de partidas, pero con el mismo dueño, el mismo predio. Pero la primera partida tiene un área menor y en la segunda partida que han hecho rectificación de área, tiene mayor área, ¿no? Ya que lo han registrado todo. Mi pregunta es, ¿cuál es el que prevalece? ¿La primera o la última partida? Porque Eh, el registro les ha pedido como le mandó una carta, una carta, algo así, para que ellos pongan oposición. ya. Antonio, aclárame un tema. Son dos partidas, ¿no? Y las dos Sí, partidas están a nombre del mismo titular, ¿correcto? sí, sí, Ya. Y hay una, por ejemplo, la partida más antigua tiene 5 hectáreas y la otra, la más reciente, tiene, digamos, 8 hectáreas, más grande, ¿correcto? Es el exacto, caso, ¿no? exacto. Sí, Ya, sí, muy bien. En este caso es el siguiente. A ver, hay un procedimiento en el reglamento de registros públicos, indica tipos de duplicidad. Esta es una duplicidad de partidas registrales. Entonces, dentro de los tipos está de partidas compatibles, ¿ya? Compatibles. Entonces, indica el reglamento de que cuando existen partidas compatibles, de que son el mismo titular y diferente área, el solicitante puede pedir el cierre de una de las partidas, en este caso de la menos antigua, y trasladar los asientos a la partida más antigua, pero parcialmente, es decir, vas a tener dos partes, ¿no? Una partida más antigua que prácticamente ya estaría sola, solamente se va a cerrar la partida que no está superpuesta, y entonces vas a tener una de, digamos, de 5 hectáreas y la otra de 3 hectáreas, ¿no? Para que sumen los 8. Esa es una de las formas. Y la otra forma es, puedes hacer un tema de la renuncia, ¿ya? Que es otro procedimiento establecido que te permite de que la partida más antigua podrías tú como titular renunciar y dejar viva la de 8 hectáreas y no hay ningún problema, ¿correcto? Entonces, es una elección que tiene que tomarlo eso el propietario en coordinación. Es decir, los dos procedimientos son válidos, ¿ah? Lo que pasa es doctor, que, sí, dígame. discúlpame, pero ahí nos mandaron pidiendo que nosotros nos opusiéramos y ya han sacado una resolución ya. Ah, por eso, tú te has opuesto. Si te has opuesto, es decir, tú mismo te has opuesto, es decir, es un contrasentido, no debiste oponerte, está mal. No, que Es yo conversé con lo de registros, fuimos ya, y dijeron que la única forma era oponerse porque si no se anularían todas las partidas. Y eso es lo no, que nos indicaron. no se anulan las partidas, se anula la menos antigua, pero parcialmente. Por eso te digo, el procedimiento de duplicidad estaba bien. Tú no te debiste oponer y lo que iban a sacar es una resolución de cierre cerrando solamente las 5 hectáreas superpuestas. Entonces te quedaría solamente 3 hectáreas de la segunda partida y de la más antigua te quedarían 5. 5 y 3 son 8. No habría ningún inconveniente. Pero al oponerte, lo que hace el registro, como se dice, se lava las manos y no resuelve nada y saca una resolución de conclusión del procedimiento y deja ahí las dos partidas. Correcto. No Entonces las lo que toca. tenemos que pedir es la renuncia de la primera partida. Exacto, yo sería de la opinión que renuncies a la primera partida y te quedas con la segunda, que Eh, eh, está completa con 8 hectáreas y ya te olvidas claro, del tema de duplicidad. doctor, entonces ahí nosotros hemos ido para que nos dieran la orientación, ¿no? Ujú. Y ellos lo que nos dijeron, opónganse y ahí queda todo y va a seguir con tu área nueva, ¿no?
Entonces ahora usted me dice que tengo que pedir la renuncia de la antigua para quedarnos con la actual que han hecho Claro, la rectificación diaria, lo ha hecho el mismo Agricultura. claro, como te digo, el tema de la rectificación no va a incidir, no te lo van a observar porque como te digo, como tú tienes una superposición preexistente, no te va a observar y lo puedes rectificar las veces que quieras. Pero una cosa, Antonio, el tener una duplicidad, el mismo propietario, no es ningún impedimento, tampoco es ¿cómo te puedo decir? Una limitante para tú transferir tu predio, hipotecar, grabar. Tampoco te lo limitan, ¿me entiendes? Tú puedes vivir, digamos, con la duplicidad porque tú eres el mismo propietario. Ojo, aún no la canceles, ¿ah? Aún no la Ya, canceles. una Puedes, consulta. dime, ¿Se puede hacer la independización en este caso? claro, pero de la partida más reciente, Claro, eso es lo que que es la estamos más pidiendo. grande, exacto, que es la más grande. Ah, ya. Sí. O sea, no, si quiero renuncio, si no lo dejo tal Claro, como está. por eso te digo, es una decisión que tú tomas, no es Ya, obligatorio, es decir, no te va a quitar ni dar más. Si quieres tener una sola partida, renuncia, si no, las tienes las dos, pero los actos registrales hazlas sobre la partida más grande, porque ahí es donde claro. tienes todo el área total. ¿Así Ya, es? doctor. Gracias. Perfecto, muy bien. ¿Quién sigue? Alfredo. Buenas noches, doctor. Buenas Sí, noches. ¿Me buenas escucha? noches, Alfredo. Sí, sí, Alfredo, te escucho. Sí, doctor. Justamente tengo un caso muy inusual que incluso el mismo registro público me ha dicho rara vez, incluso a nivel nacional pasa esto. ¿Ya? Ya. ¿Qué ha sucedido, no? Ha habido ciertos lotes en zonas rurales que han estado vendiéndose, ¿no? Parece entonces eran su lote 13, 14, 15, ¿no? Y cada lote era de 60 hectáreas, ¿ya? Y Ujú, cuando inscribieron estos terrenos que ha sido por del 85 al 89, solamente lo inscribían con un plano dibujado, o sea, no tenía ujú, georreferenciación. correcto. Solamente sí, era un plano, lo que me dice el registro público es un plano inmenso, ¿ya? Entonces ahí ponían los lotes, uno al ladito del otro, entonces cuánto mide por el lado oeste, oeste, sur, norte, ya. Pero en el año 94 se modificó prácticamente el Reglamento Nacional de Predios, o Reglamento de Predios, mejor dicho, Ujú, y menciona que todos los terrenos debían estar georreferenciados, o sea, con coordenadas UTM, ¿ya? Entonces, justamente el lote 12 que está colino con el lote 13 hizo la actualización prácticamente de un plano dibujado a un plano georreferenciado, ¿no? ¿Ya? Pero ujú, cuando lo inscribieron, prácticamente lo inscribieron inclinado prácticamente. O sea, no lo hicieron correctamente y se metió como 50 metros al lote 13. Y así lo inscribieron, ¿ya? Y ahora, el del lote 13, en el año 2014, quiso también hacer actualización, porque hay varios ahí que no han actualizado. O sea, sus terrenos están inscritos, pero no se pueden ubicar dónde estarán, dice. Es lo que dice el registro público. No sé dónde claro. estarán. Ya, entonces, cuando quiso inscribirlo, hizo la búsqueda catastral, todo, y sale de que el lote 12 se ha adentrado como 50 metros por del noreste al suroeste. Así se ha metido, se ha inclinado y se ha metido a ese terreno. Claro que en la realidad es en el terreno físico, se está respetando, ¿no? Los sitios que se ha dejado, pero en documentos se ha metido. Entonces, ¿qué es lo que le ha quedado al del lote 13? Irse un poquito más allá, igualito, como ha hecho en el lote 12. Irse un poquito más allá y meterse también al lote 11, ¿no? Ujú, Y ahora el problema es que eso es una reacción en cadena, ¿no? O sea, prácticamente el último que actualice los planos es el que, como dice Registros Públicos, ya se fregó, pues. Él tendrá que renunciar a esa parte de ese terreno para poder inscribirlo. Entonces, ujú, lo que yo me pregunto, mediante este procedimiento que ha explicado usted en esta clase, ¿se puede rectificar tanto la partida electrónica como el lote 13 y del lote 12 para que regresen a su estado primigenio? Porque los antecedentes, ese plano que le estaba diciendo, ¿no? Ese plano gigantesco donde estaba dibujado ujú, todito, lo han desaparecido. ujú, No aparece. No ya. tienen antecedentes registrales, nada. Entonces, lo que yo quería ver
es que si, digamos, si el del lote 3 se quiere hacer una rectificación para que eso se corrija, ¿también le va a afectar al lote 12 o el lote 12 también tiene que ambos hacer esa rectificación? Ya, muy bien, muy buena pregunta, Alfredo. A ver. Sí. ¿Cuál es la recomendación? Este procedimiento lo puede hacer a solicitud de parte, ¿no? Lo puede hacer el lote 12 o el lote 11, no hay ningún problema. Pero como dices tú, eso no va a ser una solución porque va a llevar el error al otro lote y así va a caer en cadena, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaría yo? Hacer un procedimiento masivo de todo ese sector hasta llegar a un punto físico, por ejemplo, el último lote que llega al lado de la carretera o a un bordo o a un canal, etcétera, algo físico que ya no pueda crecer más, ¿correcto? Y hacer un bloque de todos esos lotes, digamos que sean 30, 50 lotes, no lo sé, tendríamos que ver el sector y tomarlo como un masivo, para que en un solo levantamiento levanten todo ese sector, todos esos 50 lotes, 30 lotes, y automáticamente lo escriban en bloque, con una sola base de datos, un solo levantamiento en WGS84 y lo escriban directamente al registro. Correcto. Es la única forma de poder evitar el error de que estar rectificando uno por uno. Entonces, para lo cual tendrán que ponerse de acuerdo aquellos donde están perjudicados, la mayoría, y pedirle al gobierno regional que haga un procedimiento masivo de rectificación en ese valle, en ese sector, y pueda rectificar todos los Mm. predios. Es la solución mucho más efectiva y rápida que hacer un procedimiento de carácter individual. Correcto. O sea, pero de carácter, digamos, individual se puede hacer, pero va a ser Sí, más sí se difícil. puede, pero va a ser más difícil porque va a generar un error no para la persona, sino para el siguiente, como dices tú, va a entrar en cadena y ya no va a recoger la realidad, pues. Va a Ujú. haber Ya, un problema ahí. Es mejor o sea, hacerlo en bloque. Es mejor hacerlo en bloque. claro, claro, justamente. Ahí lo que, como estaba explicando, es el lote 13 y el 12, ¿ya? Los que ya han inscrito de esa manera. Entonces, el del lote 12 quiere rectificarlo, quiere corregirlo, ¿no? O sea, ya no que no esté inclinado, sino como debe de estar, ¿no? Tal como aparece de manera física. Pero el del lote 13, mejor dicho, no quiere saber nada porque esa parte del terreno ya se lo ha vendido como a 5 personas. Ah, ves, Habla explicado. ya se complicó la cosa, pues. ¿Me Sí, entiendes? Ahí el- el- viene el problema. Ya lo vendió, prácticamente hay otros titulares. ajá, Y pero no, todavía no está inscrito. O sea, no está ante inscrito, registros pero públicos. ya hay otras personas que van a reclamar en el momento de Ujú. publicar. ¿Me entiendes? Ya, Entonces, ahora, por el otro lado también les he dicho, podríamos hacer que todos hablemos con la señora, no importa, o con los nuevos propietarios para que se arregle esto, pero no le dan la importancia. sí, pues, O no, sea, prácticamente estoy solo en esto. claro, más bien lo que debes explotar son aquellos que han comprado, porque en realidad ellos necesitan su independización. Entonces, hacer el Ujú. bloque, la rectificación y la independencia, es decir, todo lo que se necesita en ese sector, tomando la firma de todo y presentando, ¿no? La solicitud para que lo coloquen como una unidad territorial. No necesito tampoco, por último, la decisión del lote 13, no necesito la decisión de Mm. todos, sino el pedido que se haga al gobierno regional que se defina como unidad territorial y se pueda formalizar en bloque. No solamente rectificar, sino independizar, titular, hacer todos los actos registrales para poder sincerar todas esas parcelas, ¿correcto? Mm, ¿Ya? claro. Ok. Pero eso sería de forma más, como se dice, tiene que ser masiva, sí o sí. Sí, yo preferiría hacerlo masivo, porque si no va a ser todo un tema hacerlo individual. Mucho conflicto va a Sí, haber. pues. Así es. Sí, Muy pues. bien, ok. Muchas Ya, gracias, Alfredo. listo, ¿Quién gracias. sigue, por favor? Doctor, buenas Sí, noches. buenas noches, sí. Doctor, mi pregunta es concreta. Teniendo en cuenta que el procedimiento de rectificación se realiza en predios inscritos con partidas electrónicas en SUNAR, ¿cuál es la diferencia sustancial con el procedimiento de prevalencia catastral? Eh, Muy bien. El de prevalencia, en realidad, tienes que estar dentro del rango de tolerancias, ¿no? Catastrales. En esa tabla que he mostrado, donde están justamente los valores. Y el tema de la prevalencia no necesitas un procedimiento como notificación, el tema de ir a campo, no, sí, es automático en el sentido de que tú estás viendo el comparativo de tu base gráfica, para lo cual solamente exige el tema de prevalencias la emisión de una resolución administrativa por parte del gobierno regional que se envía al registro para sincerar esas medidas y esas áreas. Esa es la diferencia. No es un procedimiento, sino es una
de alguna manera es una facultad que tiene el gobierno regional de poder sincerar algunas áreas cuando no excedan un rango, ¿no? Cuando no excedan ese rango de tolerancias. Entonces, es permisible, en este caso, mientras no afecte derechos de terceros, que el propio gobierno regional realice estas formas de aclaración o definición de las áreas mediante estas resoluciones por el tema de prevalencia de la información catastral. Ya, en esa línea, doctor, entonces entiendo yo que si mi predio excede las tolerancias registrales que usted nos ha mencionado en el cuadro, ya estaría aplicando el procedimiento de rectificación de áreas. Así es, estarías aplicando el procedimiento de rectificación de áreas, así es, y ya no de prevalencias. Ah, ya, perfecto. Gracias, doctor. Buenas Ok, noches. gracias. ¿Quién sigue, por favor? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Mire, sí. exactamente la localización de Laredo Extensión en Trujillo, hay una inmobiliaria que se llama Vallesol y ellos ya han extendido, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta etapa, estos lotes que están vendiendo, pero ahorita están explotando el cerro porque van a vender parte del cerro. Entonces, la gente lo que ofrecen es solamente el área del terreno del cerro con su título, entre comillas, y no ponen agua, ni luz, ni desagüe. ¿Cómo se podría solicitar a la municipalidad o a la misma empresa que tomen en cuenta el agua y el desagüe porque son rocas, ¿no? Porque es el cerro. Em, no sé si eso es correcto o están tal vez violando alguna ley. Ujú, sí, Esa es mi consulta, porque ok. hay máquinas que han explotado, ya han dinamitado bastantes. Es un cerro que o sea, es pendiente, ascendente, hay cerros, luego hay como un pequeño valle en una curvatura, no sé si me dejo entender, pero Ujú, alrededor hay más cerros y ujú. están explotando una cara del cerro para poder entrar, ¿no? Pero Ya. no, solamente van a vender el terreno, no van a dar agua, ni luz, ni desagüe. Y hay una zona ya antes de eso, antes de esa cara del cerro, que lo han vendido tal cual. Desde el 2018 hasta el día de hoy, la Junta de Propietarios no puede conseguir agua, ni luz, ni desagüe. Ujú. ¿Qué se podría Ya. hacer en este caso? ¿Es Ese es un legal tema, que explote el claro, cerro? es un tema urbano, ¿no? Me dices de lotes de vivienda, ¿no? No, no. Prende tu micrófono, por favor, Lalio. Por favor, prende tu micrófono para poder saber si es urbano o rural. Bueno, ya. Voy a responder la pregunta, pero voy a suponer que son predios urbanos que están vendiendo. A ver, en principio, un propietario de un predio rústico o un eriazo, propietario registral, vamos a empezar con un propietario registral, tiene obligaciones que cumplir. Es decir, él no puede de alguna manera dividir su lote y venderlo a terceros porque hay normas urbanísticas dirigidas por las municipalidades, ¿correcto? Donde para efecto de construcción o venta de lotes, en este caso habilitados, necesariamente tiene que realizar un proceso de habilitación urbana. Más aún, para efecto de movimiento de tierra, para efecto de aplanamiento, tiene que tener licencias respectivas para hacer todo ese trabajo. Lo que pasa es de que esa es la teoría. En la práctica no se da ese fenómeno de control urbano, motivo por el cual estas empresas inmobiliarias realizan estas lotizaciones informales, ¿no? Lotizaciones piratas y comienzan a vender los lotes en su estado actual, ¿no? Y es más, en los contratos de compra-venta de las personas que compran estos lotes, hay una cláusula que dice que una vez que pague el precio de venta del lote, deberán pagar un pago adicional para efecto de la habilitación urbana, para el tema de agua, luz, desagüe. Entonces, en el contrato mismo especifican las condiciones. Lamentablemente que esas condiciones son perjudiciales, por supuesto, ¿no? Porque uno quiere un lote habilitado, un lote con agua, luz, pero al momento de firmarlo, ahí está aceptando esas condiciones. Acá parte mucho el tema de control urbano por parte de las municipalidades, pero vuelvo a decir, esa es la teoría, la norma especifica eso, pero en la práctica ninguna municipalidad hace control urbano. Por esa razón, los predios, no solamente en esa zona del Ladrero, sino a nivel nacional, los propietarios de predios rústicos sin habilitación urbana venden los lotes en el estado en que se encuentran.
y posteriormente las personas que compran tramitan aparte su tema de servicios básicos de agua, desagüe, luz, y es lo que les hace costoso los predios, ¿no? Entonces es un fenómeno enraizado a nivel nacional. No hay una política, lamentablemente, de control del suelo. Hay normas, sí, que establecen limitaciones, pero no se cumplen. Lamentablemente no son cumplidas por los entes municipales debido a que falte personal o control. Correcto, pero esos contratos son válidos, ¿no? Dentro del punto de vista legal. Ok, listo. ¿Quién más? Siguiente pregunta. Sí, Liz, tu Sí, pregunta, buenas Liz. noches. Buenas noches. Es una consulta, mire, hay un predio rural inscrito, existe una partida registral, ya, pero en una de las anotaciones, en un asiento, dice títulos de dominio y dice que hay una anotación preventiva de compra y venta a favor de una pareja, ¿no? De Ujú, esposos, ¿no? Que correcto. supuestamente tenían que hacer un pago Ujú, al juez de tierras, ya, porque esa inscripción es del 1997, ya, en Pisco, ujú, ya, pero en el siguiente asiento hay un gravámenes y partidas, dice, gravámenes y ujú. carga, perdón. Sí, Entonces también es como que él ha hipotecado, pues, ¿no? El el predio, predio. ya sí, pero cuando hemos ido a registro público nos dice que no está inscrito, que simplemente Ya. es una anotación preventiva y tiene que regularizarse, pero eso Ujú, es de años, uff, hace muchos años, pues, ¿no? claro. Entonces, no sabemos, bueno, la señora dice que sí pagó, pero igual no cuenta con sus comprobantes ni nada, ¿no? Entonces, no sabría cómo actualizar porque no sé, entonces, ¿está inscrito o no está inscrito Ya. el predio, pues, ¿no? A ver, sí, Liz, muy bien. Lo que pasa es que antiguamente, una persona que tenía una escritura pública de una compraventa que compró a un señor, digamos en Pisco, en Paracas, tenía Ujú, su escritura. Entonces, lo que hacía era presentar esa escritura al registro público. Estamos hablando del año 50, el año 60, ¿no? Presentaba su ujú, escritura y como a veces esa escritura era indefinida, no sabían dónde estaba o no tenía medidas exactas o no tenía un plano, una ubicación, el registrador lo que hacía lo anotaba preventivamente, ¿no? Y le daba, digamos, un plazo de 30 días para que regularice algún dato, ¿no? Algún dato para que ujú, pueda de alguna manera amparar esa inscripción y inmatricular el predio, ¿no? Pero en muchos de los casos solamente se realizaba la anotación preventiva de que existe una escritura con deficiencia y que se quedaba ahí la ciencia. Esa anotación de esa época duraba 60 días y la norma de esa época, en este caso el antiguo reglamento de inscripciones, indicaba de que una vez pasados los 60 días, esas anotaciones quedaban como si no estuvieran, como si fueran nulas automáticamente, esas ujú. anotaciones preventivas. Es decir, no le quitaba el derecho a la persona porque seguía teniendo la escritura pública, lo que pasa es que no lo podía escribir. Ya con el nuevo reglamento ya no te permiten anotaciones de ese tipo, solamente te observan y como se dice, te mandan a tu casa. No, ya no hay esas anotaciones antiguas. Pero si esa persona tiene la escritura pública, puede de alguna manera regularizarlo a través de un procedimiento especial. Tendría que ir, si está en posesión del terreno más de 10 años, podría con medio probatorio de esa escritura pedir la prescripción adquisitiva de dominio del terreno que está ocupando. Ya lo puede hacer a nivel notarial o a nivel judicial y con esa sentencia o esa escritura pública que le dé el notario, con eso mandarlo al registro e inscribirlo por inmatriculación. Y Pero ahí recién predios tendría. rurales, perdón, doctor, los predios rurales no se pueden prescribir notarialmente, tiene que ser Por ante... eso, estamos hablando, si estamos hablando de predios urbanos, sí, si es predios rurales, no, tendríamos que ir a la vía judicial como tú bien dices, así es. Salvo el mm, caso de que sea rural y diga que está en zona urbana, ahí sí el notario te va a aceptar con un certificado de parámetros urbanísticos, aún sea rural, ya, eso es lo que tendrías que averiguar en la mm, municipalidad. Pero en el mm. hipotético caso de que sea rural, tendríamos que ir al Poder Judicial pidiendo una prescripción adquisitiva de dominio para ganar esa propiedad e inmatricular el predio, ¿correcto? Ya, perfecto. Ya, Perfecto. gracias. Muy bien, ok. ¿Quién sigue, por favor? Ronald. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, Ronald. Doctor, tengo un caso, ¿qué pasa? Que una comunidad ha adjudicado un terreno de 1 hectárea a 3 hermanos.
En correcto. la actualidad son copropietarios. Y resulta que uno de las hermanas lo tiene en posesión y no quiere dar a uno de los hermanos, ¿no? Entonces le ha cursado la carta notarial para que se pueda hacer la división y partición. No ha contestado, entonces hoy día se ha ido al Ministerio de Agricultura, en el cual no, me indica de que el plano se tiene, o que se está presentando debe estar firmado por los tres hermanos, Ujú. pero como hay negativa de dos hermanos, ¿cómo sería en este caso, doctor? Ya, a ver, tú me dices que ese era un terreno de una comunidad campesina y después la comunidad les vendió a los tres hermanos, ¿correcto? Sí, se les ha adjudicado en razón que eran comuneros. No, por eso, pero han independizado el Sí, predio, es decir, los tres hermanos tienen una partida registral independientemente, ¿o no? así es, doctor, está inscrito en registros públicos a nombre de los tres hermanos. Como una Es- partida, es decir, una partida de, digamos, de 5 hectáreas, ¿correcto? sí, 1 hectárea es. Es 1 hectárea ya, para tres Sí, hermanos, A, y B y C. Perfecto, muy bien. Ya tenemos una partida en nombre de tres hermanos. Lo que quieren hacer es división y partición, ¿correcto? así es. Sí, doctor. Ya, entonces, está en zona rural. Sí, zona rural. Ya, entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es romper el tema de la indivisión. Y la indivisión puede hacerse directamente por acuerdo entre las partes. Ahí por eso que el gobierno regional te está exigiendo que firmen los tres como un acuerdo y se levanta una escritura pública para poder subdividir ese predio. Y es un procedimiento, un servicio exclusivo que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cuándo están de acuerdo los tres? Pero ahora tú me dices que uno no está de acuerdo con Dos esa no están de división. acuerdo, Ya, doctor. dos no están de acuerdo y uno sí. Entonces, frente al desacuerdo entre copropietarios, lo único que procede es ir a la vía judicial en un proceso de división y partición. No queda otra, para que el juez ordene esta división y se puedan independizar los tres predios. ¿Correcto? Doctor, ahora mi pregunta sería, se va a presentar la demanda de división y partición, Sí. pero si en caso piden el plano visado por el Ministerio de Agricultura, Mm, No, 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 no necesita, pues solamente tú con el trámite de negativa del expediente que te nieguen el tema de visación, con eso la juntas a tu demanda. No es un requisito per se. Solamente basta que hayas agotado la vía administrativa en pedido del plano visado. con Solamente ese, necesito. Con ese, doctor, con ese pronunciamiento es suficiente para ponerlo en tu demanda y además tendrá que ser visado por un verificador catastral. correcto, doctor, en todo caso del Ministerio de Agricultura sacará una resolución sobre acerca de la visación que no ha sido Exacto, factible. exacto. Va a sacar un pronunciamiento que eso lo vas a juntar en tu demanda, que has agotado esa vía administrativa y que no te ha querido avisar. Y lo presentas de alguna manera a nivel ya judicial. Por eso te digo, ya ese trámite creo que ya ya creo lo iniciaste, solamente te faltaría el pronunciamiento que te llegue del gobierno regional y con eso podrías activar ya tu demanda de división y partición. Una demanda bien redactada presentada al Poder Judicial para que el juez, dentro de sus facultades, pueda ordenar el tema de la división. Por supuesto que en esta división tendrás que hacer tu propuesta de cómo dividir el predio, por supuesto. Claro, Tendrás que presentar un plano más o menos elaborado por un verificador catastral que haga la propuesta cómo va a dividir el predio, ¿no? Cómo es la división. Correcto. correcto, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy bien, ok. Bueno, señores, hemos concluido el día de hoy con esta presentación. Ya tenemos las fechas ya definidas. La próxima clase creo que entramos a la clase de comunidades campesinas. Entonces ahí también veremos otros casos específicos y esta casuística siempre presentada para el tema de realizar procesos de saneamiento físico-legal. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Cualquier consulta adicional, dudas, siempre a mi correo. Estoy contestando a todos los amigos que están haciendo sus consultas, con todo gusto si son consultas de alguna manera relacionadas a los temas, con todo gusto para poderlas absolver o orientar con respecto a los procesos de formalización. Por mi parte, muchas gracias, muy agradecido a todos y hasta la próxima clase.